psicopatología moderna. Fue como el punto de inicial de mí. Él proponía una nueva clasificación de personalidad que estaba basada en su minuto en el DSM-2. Pero él proponía que se tenía que desarrollar un marco teórico comprensivo de los trastornos de personalidad. La obra de Milon inició con un texto que se llamaba Psicopatología moderna. Él lo que proponía en un inicio era hacer una nueva clasificación, una nueva clasificación de los trastornos de personalidad en base al DSM-2, pero desarrollando un marco teórico, un modelo comprensivo de los mismos, yendo un poco más allá de lo que se planteaba en su minuto en el DSM-2. Este marco comprensivo de los trastornos de personalidad fue tan importante que se traspasó al DSM-3 y de ahí en adelante a todos los modelos posteriores del DSM. Entonces, eso hace que siempre como los aportes de Milon estén relacionados con los trastornos de personalidad. Una de las características de Milon es que ha intentado desarrollar, intentó desarrollar siempre un marco teórico amplio. Trató siempre de que su modelo fuera un modelo más bien integrador y comprensivo de la personalidad. El modelo de Milon de personalidad está elaborado a partir de 3 componentes o de 3 influencias teóricas: la teoría de sistema, la teoría del caos y la teoría evolutiva. Es como las bases del planteamiento de Milon. La teoría sistémica, la del caos y la evolutiva. Esas son las bases. Desde la teoría sistémica, Milon sacó el concepto de que el sistema de personalidad tiene que al mismo tiempo analizar a la persona desde un enfoque general a un enfoque singular. Tiene que ser capaz de hacer eso. Entonces, eso es como lo que rescató de la teoría del sistema. Un enfoque singular y general, al mismo tiempo. Se tiene que ser capaz de hacer ambas cosas. De la teoría del caos, rescató la idea de la complejidad, ¿ya? Que permite que su modelo sea multideterminado. Entonces, eso permite tener un modelo que por un lado es probable, pero también él considera elementos que son imprevisibles. ¿Por qué? Porque probablemente las personas con ciertas características van a actuar así, pero eventualmente también podrían incorporarse otros elementos del factor. No es como una receta perfecta, ¿entiendes? Y de la teoría evolutiva rescató el hecho de que todo comportamiento, incluso los procesos etológicos, lo que tiene que ver con el comportamiento animal en general, tienen que ver con factores genéticos. Entonces, todo comportamiento humano y todo comportamiento animal, nosotros somos animales,
tiene que ver con elementos genéticos. La otra de las características del planteamiento de Mino es que él entendía la personalidad como un proceso, como un continuo, que va desde procesos normales hasta procesos patológicos. De hecho, por eso mismo él creía que estudiar la patología, analizarla, no es negativo, porque nos permite estudiar parte del continuo de lo que es la personalidad. Y analizar la normalidad también es importante. Eso es esta idea del continuo. ¿Estudiar las patologías? Como el estudiar la patología de la personalidad desde lo que ocurre normalmente en ella es importante, al mismo tiempo que estudiar la normalidad. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un continuo, no es como dos cosas que se separan y son antagónicas, así como personalidad sana, personalidad enferma. No, esto es un continuo, es la misma personalidad normal, pero que en lo patológico se exacerba. Y ahí es cuando aparece este elemento. Ahora, ¿qué más? Milo cree que las personas son una suerte de sistema de variables interrelacionadas, ¿de acuerdo? Pero que en gran medida esas variables interrelacionadas no son conscientes. Milo plantea que las personas son sistemas de variables, que las personas son sistemas que están compuestos por muchas variables interrelacionadas entre sí, pero que muchas veces esa interrelación no es consciente. De hecho, para él en gran medida no es consciente. Entonces, eso explica el por qué muchas veces las personas presentan conductas casi de forma automática, porque en realidad no tienen conciencia de esas conductas, simplemente las ejecutan, las demuestran. Y para Milon, los patrones de conducta, los repertorios de conducta, serían variables complejas que son estables y que además, como lo plantea él, en buena medida son automáticos. Y además, estos patrones de conducta nos permiten a nosotros diferenciar a las personas entre sí. Milon decía que los patrones de conducta o los repertorios de conducta son complejos, son variables complejas, que son estables, es decir, son consistentes en el tiempo y en gran parte son automáticas. Y esos patrones son los que nos permiten a nosotros diferenciar a una persona de otra persona. Que hace como la distinción. ¿Ya? Por ejemplo, no le digan nada, por ejemplo, la Ángeles es mucho más pegada a la norma que yo. Sí. Es más, por ejemplo, es más estructurada en el tema, hay que leer un texto y para ella hay que leer ese texto y tiene que así como el texto. Yo es como ya alianza. No, le más. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con patrones de conducta. ¿De acuerdo? Que son más o menos estables a lo largo de la vida. No es que no le voy a preguntar del texto, porque sí le voy a preguntar del texto, gracias. Lo tiene que leer. ¿Ya? Pero son patrones de conducta, son patrones de comportamiento que son relativamente estables, siempre son más o menos parecidos. ¿De acuerdo? Y eso hace que eso permita tener un cierto grado de predictibilidad sobre la conducta de los sujetos. Es decir, las personas se comportan de cierta forma o de otra. ¿Entiendes?
En el año 2001, cuando yo les digo que tienen el año 90, no es tan alejado del tiempo actual. En el 2001, Miller con un montón de colaboradores publicaron el inventario de estilos de personalidad de Miller. Él era el jefe, así que ya el nombre. ¿Inventario? Inventario de estilos de personalidad de Miller. Inventario de estilo de personalidad de Miller. Inventario de estilo de personalidad de Miller. Fue 2001, que el tiempo psicológico ayer. Ese inventario, el objetivo que tiene es evaluar estilos de conducta permanente, ¿ya? Sobre aspectos que resultan relevantes para la vida de las personas. Como lo que busca el inventario es evaluar estilos de conducta permanente en el cotidiano de las personas, en lo que resulta relevante para las personas. Para hacer eso, el inventario tiene un enfoque teórico amplio, que está organizado en estructuras de personalidad pensando en 3 áreas básicas. ¿De acuerdo? Metas motivacionales, estilos cognitivos y relaciones interpersonales. El inventario de Miller, ¿de acuerdo?, lo que busca es evaluar estilos de conducta permanente en el cotidiano de la persona, cómo la gente siente. Para hacer eso, tiene un enfoque amplio y además organiza, estructura la personalidad en 3 áreas básicas. ¿No? ¿Cuáles son esas 3 áreas básicas? Metas motivacionales, estilos cognitivos y relaciones interpersonales. ¿Cuál es la última? Relaciones interpersonales. Metas motivacionales, estilos cognitivos y relaciones interpersonales. ¿Ya? En este inventario no hay referencia a trastorno, por lo menos no directa, no hay ninguna referencia directa a trastorno. No es que digan, si postula esto aquí, usted tiene un trastorno de decir, no, eso no es parte del inventario. ¿Ya? Ahora, sí implica que hay comportamientos excesivos, ¿de acuerdo?, más allá de la norma. No habla de trastorno, pero sí habla de un comportamiento excesivo que sobrepasa la norma. ¿Ya? Ahora, ¿me cierran de ahí? Ya. Las áreas. Cuando dice metas motivacionales, responde a la teoría evolucionista. De ella viene. ¿Ya? Eso es como eso. Desde esa perspectiva, se entiende que todo organismo tiene prioridades. Y la prioridad más básica de cualquier organismo es preservarse, no. Esa es la prioridad básica de todo organismo. ¿Ya? Entonces, cuando habla de metas motivacionales, tiene que ver con la priorización de refuerzos positivos o la evitación de refuerzos negativos. Entonces, en el fondo, buscar fuentes de mantenimiento o de reducción de riesgos. ¿Me siguieron? Ahora, eso implica que él subdivide esta como gran área en ciertos estilos, ya, en ciertos estilos que van en pareja. Eso es la metamotivación. Sí, en las metas motivacionales. Entonces,
Entonces, cuando nosotros vemos esto de priorizar los refuerzos positivos y evitar los refuerzos negativos, en términos del planteamiento de Miller, eso se llama expansión o preservación. Esa es la dualidad. Expansión o preservación. Dentro de las metas motivacionales, como la segunda tarea, el segundo estilo básico, tiene que ver con la adaptación al medio. Y que uno que sigue dos caminos básicos, o me adapto al medio yo, o modifico el medio para mí. ¿Entienden? Eso se tipifica como estilo para mí, ¿no? Como modificación y adecuación. O yo me adapto al medio o hago que el medio se adapte al medio. Y el último como estilo de las metas motivacionales hace referencia al tema de huir del riesgo. Entonces, para huir del riesgo también hay dos caminos. O yo evito el riesgo, así como sale de acá, o lo que yo hago es buscar un factor protector para reducir el riesgo. Entonces eso se llama individualidad o protección. ¿Cómo estilo? Esto de evitar los refuerzos positivos y evitar los negativos. Entonces, soportes para mantenerme o los soportes para reducir riesgo. Ahora, pensando en la segunda gran área que propone Miller, que son los estilos cognitivos. Cuando Miller habla de los estilos cognitivos, lo que está haciendo es proponer de forma amplia la forma en que nosotros procesamos la información. Es básicamente eso. ¿Cómo es que nosotros procesamos la información? ¿Ya? De hecho, para hacer eso, Miller se basa en el modelo de Jung. ¿De Jung? Se basa en Jung para hacer el tema de los estilos cognitivos. Eso es bastante interesante. ¿Qué dice? Que dentro de los estilos cognitivos también tenemos, o sea, dentro de los estilos cognitivos como área, también tenemos como modalidades posibles de que esto se presente. ¿Ya? Igual son bipolaridades en un tiempo. ¿Ya? Una tiene que ver con si las fuentes de información son internas o externas, que en términos de estilo es la extroversión o la introversión. Si las fuentes de información son externas o internas. Si son internas, es introversión. Si son externas, es extroversión. ¿Profe, puede repetir lo de estilos cognitivos? Todo de... O sea, ¿qué dice dentro de los estilos cognitivos? No sé, le voy a decir... Lo último que dijo. Bipolaridad. Como área, tenemos modalidades posibles de que esto se resuelva. No, me tienen que ¿qué dije exactamente? No sé. Tengo la idea nomás. Tengo la idea, pero yo hablo. Ya, bonito. Ya. Ahora, la otra tiene que ver con... ¿Sí? La extroversión y el otro. Introversión. Extroversión, si la información viene de fuera. Introversión, si la información viene de dentro. La otra como bipolaridad de estilo que plantea tiene que ver con que si la información es tangible o intangible. Si es tangible, es sensación. Si es intangible, es intuición. Si la información es tangible o intangible. Si es tangible, es decir, se puede operar, ver, concretar.
estar en algo, eso es sensación. Si es intangible, entonces es intuición. Ahora, además, Milon evalúa el tema de la prioridad que se le otorga a la información. Según la prioridad que se le otorga a la información, la polaridad o la bipolaridad sería intelectivo afectivo, intelectivo afectivo. Es decir, según la prioridad que se le da a la información, o es pensamiento o es sentimiento. Y si uno considera el uso que se le da a la información, sería asimilativa o imaginativa. Es decir, sería asimilativa, tiene que ver con la sistematización de la información, y imaginativa tiene que ver con la innovación a partir de la información. Como el último estilo dentro de los estilos cognitivos tiene que ver con la bipolaridad de asimilación o imaginación. Si yo uso la información para organizarla, ordenarla, sistematizarla, entonces es asimilativo. Si yo la ocupo para innovar, entonces es imaginativo. Y la última, como gran área de las que propone Milon, es las relaciones interpersonales, como la gran área. Ahí Milon define 10 polaridades. 10. 10. Son 10 polaridades que las plantea todas de forma amplia. Y que la polaridad no es que sea mala per se una parte de la polaridad, sino que la polaridad siempre es una normalidad. Acá, para Milon en esta parte, la polaridad siempre es una normalidad, no es una mejor que otra, es una normalidad. Lo que puede dar lugar a relaciones inadecuadas o a trastornos tiene que ver con la exacerbación de la polaridad, el exceso. ¿Ya? Relaciones Interpersonales. No, pero- Relaciones interpersonales. O sea, son 10 polaridades, ¿de acuerdo? No son patológicas per se ninguna de ellas, son todas normales. El tema es cuando nos vamos a echar. Cuando le ponemos mucho el uso a algo de esta polaridad, ahí la regamos, porque ahí sí establecemos relaciones inadecuadas o podemos llegar a generar un trastorno, propiamente tal. Entonces, ¿cuáles son las 10 polaridades? Por ejemplo, retraimiento, sociabilidad. O sea, eso es una polaridad. No es mala ninguno de los dos polos. ¿De acuerdo? Lo malo es que nos vayamos al exceso en alguno de ellos. ¿Cuál es la primera? Retraimiento, sociabilidad. La otra es indecisión, decisión. Indeciso, no sé, tengo 10 postres, todos muy ricos, ¿cuál me como? Fruta, no sé. Eso no tiene nada de patológico. Lo patológico sería que eso me pasara con todo en todo el tiempo, en todos los contextos. Entonces, decisión y indecisión. Esa es la segunda polaridad. La otra es discrepancia y conformismo. Que siempre estemos de acuerdo ciegamente en todo o que siempre estemos en contra de todo. Y los extremos son los malos, ¿sí? El continuo no. El otro es sumisión y dominancia. Lo mismo, los extremos son los malos. Y la última es
descontento y conformidad. Conformismo y conformismo. Sí, o sea, no. Son lo mismo en términos de lenguaje, pero no son lo mismo en términos de las polaridades. ¿Cuál sería la diferencia? El conformismo No sé, lo es contrario al como atrevimiento. Me tocó buscar. seguir siempre a otros. Y la conformidad es sentirse bien. Esa es como la gran diferencia. Entonces, sí, en términos de lenguaje es la misma burra, pero en términos de lo que lo plantea Milo, no. No solo. Ajá. El tercero que era discrepancia y Conformismo. O sea, en la tercera de conformismo viene la palabra conformarse y en la quinta de conformidad viene como la palabra conforme. Sí, de comodidad. ¿Qué más, Milo? Renato. Lo voy a... Eso es como con la teoría propiamente de Milo. Ahora, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el tema de la teoría de Milo, aunada a los trastornos de personalidad, propiamente tal, porque todo esto es como lo normal, el espectro normal, ¿ya? Ahora, cuando aunamos la teoría de Milo al tema de los trastornos de personalidad, que es de hecho la base de los elementos que están presentes en los DSM, ¿ya? Milo, por una parte, sentía que los trastornos de personalidad no debían de entenderse como enfermedades propiamente tal, ¿ya? Sino más bien como estilos de conducta, de cognición y de emoción. Ay, perdón, ya me están escuchando. Ya, Milo, cuando nosotros juntamos la teoría de Milo con el tema de trastornos de personalidad, particularmente trastornos de personalidad, ¿ya? Él planteaba que los trastornos de personalidad no tienen que entenderse como una enfermedad, sino que debiesen de entenderse como un estilo de conducta, de comportamiento, de cognición, de pensamiento y de emoción que implican inflexibilidad, rigidez, ¿de acuerdo? Como una conducta. Implican conducta, emocionalidad y cognición. Pensamiento, conducta y emoción. ¿Verdad? Que son rígidos, que son inflexibles. Y eso hace que generen un funcionamiento vicioso. Y claro, como son rígidos, no pueden manejar las situaciones. Como son rígidos, no pueden adquirir nuevas formas de comportamiento, modificar las formas de comportamiento que tienen. ¿De acuerdo? Y eso hace que se vuelva un círculo vicioso. Sigan haciendo largo, siguen largo. ¿Cuáles son estas como combinaciones que propone Milo? Ya las vamos a ver así como bien rápidamente. La paranoide. Para Milo, el trastorno paranoide es uno de los más graves. ¿Ya? Para él, como la triada en gravedad son el paranoide, el límite y el esquizotípico. Para él esos tres son como los más complejos, porque pueden ser los más desadaptativos. Paranoide, ¿y cuál era el otro dos? El límite y el esquizotípico. El TLP.
Para Miller, el trastorno paranoide tiene que ver con alteraciones severas de la personalidad, de la organización de la personalidad. Entonces, para Miller, el trastorno paranoide implica que la personalidad es menos cohesiva, es menos sólida, es menos coherente. Y se caracteriza por esta desconfianza, esta como suspicacia siempre, así como siempre ando pensando mal de los demás, y la sensación de hostilidad de los demás hacia mí. ¿Cómo? Sí. Entonces, siempre el trastorno paranoide se caracteriza por la desconfianza, la suspicacia, la percepción de la hostilidad de los demás hacia mí. Uno cree que, o sea, la persona cree que, no sé, la van a atacar, le van a robar, la quieren perjudicar. Siempre es eso. Eso hace que la persona tenga así como reacciones de ira cuando ella percibe una situación como de desprecio o de humillación. Pero no se los voy a nombrar porque esto ya es más de psicopatología, pero Miller proponía que había como 3 tipos de paranoide: el paranoide narcisista, el paranoide antisocial y el paranoide compulsivo. Eran como los 3 tipos de paranoide, pero eso lo vamos a... El otro todo era paranoide: paranoide narcisista, el paranoide antisocial y el paranoide compulsivo. Ahora, otro de los trastornos que él propone es el esquizotípico. La personalidad esquizotípica tiene que ver con... ¿Lo esquizotípico va dentro del paranoide o es distinto? Es otro. Entonces, paranoide, esquizotípico, límite, pasivo agresivo, y así. Este tendría que ser el número 2. El número 2. Le voy a poner numeritos para que no se me pierdan, ¿ya? El 2, él es esquizotípico, ¿ya? ¿Qué caracteriza a la personalidad esquizotípica? Que se aíslan socialmente. Tienen un déficit emocional. Son planos. Están felices, están tristes, están enojados. Claro. El estilo cognitivo, la forma de pensamiento del esquizotípico está centrado en sí mismo y además presenta conductas extravagantes. ¿Vieron? El esquizotípico presenta conductas extravagantes. El esquizotípico se caracteriza por el aislamiento social, se caracteriza porque es plano emocionalmente, tiene un estilo emocional, un déficit emocional. Uno ve y tiene la misma cara y llama todo el tiempo. Y su pensamiento se centra en sí mismo. Como que no piensa en lo demás, se centra en sí mismo y además presenta conductas extravagantes. Ahora, Miller explica que los trastornos esquizotípicos derivan de una falta de estimulación temprana. Tienen que ver o están asociados con una falta de estimulación temprana. Y además a, él lo dice como disfunciones de estructuras cerebrales. Entonces, así como que hay una falla, por ejemplo, en el sistema límbico. Hay una falla en el sistema activador reticulado ascendente. Hay una falla de estructuras cerebrales.
¿Me siguieron? Ya. El 3 es el trastorno límite de personalidad. Para Milon, ¿qué caracteriza este trastorno? Que hay un conflicto fuerte, un conflicto marcado entre la necesidad de dependencia y la necesidad de independencia. Y ese conflicto entre la necesidad de depender y de ser independiente genera alteraciones en el sentido de la identidad, en la estabilidad emocional y en el comportamiento que se vuelve a veces errático. Ya, sí sé, me detengo. Por eso le digo que ya. El trastorno límite de personalidad implica para Milon un conflicto entre la necesidad de ser dependiente y la necesidad de ser independiente. Ese conflicto que es fuerte genera alteraciones en el sentido de identidad de la persona, genera alteraciones en la estabilidad emocional de la persona y hace que la persona además pueda presentar comportamientos erráticos, altamente impulsivos y toda la cosa. Eso hace, por ejemplo, que los límites sean más propensos al consumo de sustancias, más propensos a las autolesiones y más propensos en general a las conductas de riesgo. Ahora, el cuarto, todo esto desde el punto de vista de Milon. El cuarto es el pasivo-agresivo, o también le llaman negativista, que es lo mismo. Pasivo-agresivo o negativista. A ver, la personalidad pasivo-agresiva es una propuesta específica de Milon. No aparece en manuales de diagnóstico en general. Es una propuesta de Milon. Para Milon, las personas con este trastorno tienen una tendencia a la oposición, que es tan fuerte que interfiere en las actividades con otras personas. Entonces tiene una tendencia a oponerse, y esa tendencia es tan fuerte que hace que le cueste realizar cosas con otros. Entonces, son personas que, por ejemplo, se quejan todo el tiempo, están de mal humor todo el tiempo, son pesimistas todo el tiempo. Y en términos de Milon, son poco complacientes con los demás. ¿Entienden? Ahora, el quinto. El quinto es el obsesivo compulsivo. ¿Ya? La personalidad obsesivo-compulsiva o personalidad compulsiva, Milon la refiere de las dos formas, tiene que ver con una adhesión rígida, excesiva a la norma. La 5. Es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Milon también lo refiere como trastorno compulsivo. Se come el obsesivo y el trastorno compulsivo. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Es que la persona adhiere de forma rígida a la norma. Entonces, adhiere de forma excesiva a la norma. Esto tiene que ser así, sí o sí. ¿De acuerdo? Tiene pánico, tiene miedo de cometer errores.
Errores que para el resto del mundo pueden parecer una cuestión insignificante, no es nada, pero para ellos es un error como si fuera descomunal. No sé, se me cayó el plumón y para ellos es el equivalente a que explotara la casa. ¿Ya? Entonces, ese es el nivel. Como son tan inflexibles, tienen problemas para tomar decisiones. Y eso hace que sean poco eficaces para realizar tareas. Como tiene que estar todo tan perfecto que me demoro tanto que no llego con lo otro. Entonces se vuelven ineficaces a realizar tareas. ¿Me siguieron? Ahora, el 6. El 6. El 6 es el trastorno evitativo. Para Milon, las personas con trastorno evitativo conjugan al mismo tiempo sentimientos de soledad y miedo. Tienen estas dos cosas juntas, soledad y miedo juntos. ¿Ya? Y eso hace que tengan mucho temor al rechazo interpersonal. Tienen mucho miedo a que los rechacen. Eso responde a que ellos tienen un déficit en la autoestima. Y eso provoca que tiendan a aislarse por temor a ser rechazados. Por ejemplo, a diferencia del ¿cómo se llama? Del esquizotípico, que se retrae solo porque quiere, ya, este no quiere retraerse, pero se retrae por miedo a que lo rechacen. Para Milon, los evitativos son hipersensibles al ridículo. Son hipersensibles a la idea de que alguien los denoste o que alguien los humille o que alguien les haga un desprecio. Eso es como no sé. Sí. Ya. 7 es el esquizoide. Este es diferente al esquizotípico, este es esquizoide. El esquizoide se caracteriza por la desvinculación interpersonal. El esquizoide se caracteriza por la desvinculación interpersonal. Este también presenta un comportamiento evitativo. Él tiene así como recelo, reticencia de establecer relaciones con otros, con cualquier otro. De otra forma, tiene una falta de interés por la persona. Tiene falta de interés por la persona. ¿Ya? Acá hay una frialdad emocional. El esquizotípico es plano emocionalmente. Este es de frío. Bueno, igual que el esquizotípico, hay un predominio de la fantasía. Acá ya en pérdida de juicio de realidad, entonces hay predominio de la fantasía. ¿Me vieron? Entonces, por ejemplo, el esquizotípico es el que podría vestirse así como con un overol para la lluvia, un paraguas, un traje de baño y decirte, ¡vienen los marcianos! ¿De acuerdo? Pero el esquizoide que va a estar en un rincón te va a estar mirando y no va a querer relacionarse. Ahora, el octavo, El esquizoide entonces no tiene prevención. sí, pero él no se quiere relacionar con otros. No.
El esquizotípico es rarito. ¿Ya? El esquizoide es así como alejado. Bien, le da lo mismo si los demás. No se interesa. Y como se muere alguien es como ya. Ya. Octavo. El histriónico. ¿Cómo? Histriónico. El histriónico. Me comió una tibia, ¿cierto? Sí. El agua. Histriónico, ¿ya? El histriónico para Milon es el dramático. Es el que es manipulador, el que es seductor, el que es como inmaduro. Ese es el histriónico. Habitualmente tiene falta de estabilidad emocional, pero el histriónico es el manipulador. Él es el dramático, así de ¡me voy a morir! Ya. Así como, no, fui al doctor y el doctor me encontró un tumor. ¡Me voy a morir! Y no era un tumor, era un nódulo y era benigno la cuestión y era... ¿Ya? Porque ellos son así. El 9. El 9 es el dependiente. Vamos a separar. Son 14. Vamos a separar. Son 14. Ya. El 9 es el dependiente. El dependiente se caracteriza por sentirse inferior. Él tiene falta de autoconfianza. Entonces, siempre necesita la ayuda de otro. Siempre necesita que otro lo reafirme. Entonces, lo que hace en el fondo es como traspasar la responsabilidad a otro. ¿Por qué? Porque siempre se siente como inseguro, desvalido. Ese es el dependiente. ¿Me siguieron? No se sientan, o sea, yo sé que cuando uno ve estas cosas uno cree que tiene todo. Como cuando tiene psicopatología y ve el DSM y uno cree que tiene todo el DSM encima. Ya. Si les pasa eso, no se preocupen porque eso es normal. ¿Ya? Cuando uno tiene algo no se da cuenta que lo tiene. Esa es como la premisa básica. ¿Ya? Ahora, el 10º es el narcisista. El narcisista, como lo que lo caracteriza, es que tiene una sobrevaloración de su propio valor. Tiene una sobrevaloración de su propia valía. Su valor, él vale más que todo. Los 10 primeros, los 20 primeros, los 40 primeros, yo. Así como Elon Musk. ¿Ya? El narcisista espera que las personas con las que él se relaciona, así como confirmen las expectativas de admiración que él tiene. O sea, él cree que el resto del mundo que se relaciona con él se va a relacionar con él desde la admiración, que va a tener un trato diferente, un trato especial con él por ser él. ¿Ya? Entonces están más interesados en ellos mismos que en todo el resto del mundo. Esos son debilidades. Esos sí son debilidades. ¿Ya? Es como Donald Trump, así como, bájese el caballero, por favor. Bájese. ¿Ya? El 11º. ¿Ya? El 11º es el antisocial. Para mí el antisocial es el que ambiciona. No es como un comportamiento delictivo, ¿ya? Puede ser el nombre, sino que tiene que ver con la necesidad de controlar el entorno.
con controlar todo, controlar a los demás, con la ambición, con desconfiar de las capacidades de los otros. Por eso yo tengo que tener control. Son súper persistentes en la conducta para direccionarla a algo. Así como, eso quiero, y voy a mover cielo, mar y tierra para obtener eso. ¿Ya? Para Milon, ese es el antisocial, ¿ya? Que está como lejos de estas definiciones típicas que le dan como conductas delictivas. ¿Ya? El trastorno de personalidad antisocial para Milon es este, el que ambiciona, el que tiene control, el que hace todo sin importar qué sea necesario para llegar allá porque ese es su meta. Entonces, si tiene que matar a 40, va a matar a 40, claro, mayor. ¿Me siguieron? Ahora, 12. El 12 es el sádico, el trastorno sádico. También le denominaba trastorno de personalidad agresiva. Trastorno de personalidad agresiva o trastorno de personalidad sádica. El sádico es el que provoca sufrimiento, malestar, ¿de acuerdo? Y esa conducta está reforzada en él. Es decir, cada vez que lo hace, refuerza la conducta sádica. Ahora, en el caso de lo que plantea Milon, el sádico puede ser sádico hacia otras personas o puede ser sádico hacia sí mismo. El trastorno de personalidad sádico es igual que el que veíamos del del pasivo agresivo, que es parte específico de la propuesta de Milon. ¿Ya? No, cuando uno ve otras tipificaciones no aparece como trastorno propiamente tal. ¿Ya? Entonces, el sádico es el que gusta de hacer sufrir, de provocar malestar a otro o a sí mismo. ¿Ya? Para hacerlo va a incluir la agresión, el miedo, la crueldad, la manipulación. Por eso, por ejemplo, cuando uno dice, si hay un agresor sexual, le ataca, no le suplique. Porque si, desde el punto de vista de Milon, fuera una personalidad sádica, al suplicar lo que vas a hacer es reforzar la conducta sádica. Entonces, no llores, no supliques. ¿Sí? Ahora, el 13º, bueno, el trastorno masoquismo. A ver, para Milon, el concepto de masoquismo hace referencia a un patrón de comportamiento que es contraproducente para uno, es negativo para uno, ¿ya? Que hace que las personas se relacionen con otras personas o se relacionen con actividades que tienen poco beneficio para ellas. Entonces, en el fondo como que rechazan oportunidades, rechazan el refuerzo, se autosabotean, ¿sí? Entonces, de hecho, Milon lo plantea como tienen un sacrificio personal excesivo, como extremo, así como se inmolan por la causa. Entonces, se autosabotean y no pueden establecer relaciones o actividades positivas. Entonces, tienen como tuvieron la sensación de que siempre fracasan.
Y el 14º, el último, es el depresivo. Para Milon, el depresivo es el que predominan sentimientos de tristeza, de pesimismo, de baja autoestima, el sentimiento de culpa. ¿De acuerdo? Para Milon, el depresivo es el que tiene como una tendencia a la preocupación excesiva. Y eso hace que pueda generar síntomas, por ejemplo, como la distimia u otros. Que no sienta placer por las cosas, que no se sienta satisfecho por las cosas. Bien. Terminamos con eso. Vamos. Ya. Ya, terminamos con Milon. Alcanzo a hacer uno por lo menos. Ay, no sé por qué escribo todo de ¿Cómo fotografía. se dice? Con la Escribo todo en fotografía. de los paneles. Porque después lo vais a tener que escuchar y hacer todo apoyo. Pero que haya- Y bueno, Es más aquí. Subida hasta esta tarde. No te conoces, chicos. Ya, con la prueba. No tengo Pensé que era sí. para hoy, traté de decir algo, la verdad es que me siento la profe acá y dije, no. Imprimí la versión equivocada. Así que Lo que pasa es que se da contexto es que yo siempre muerdo a mi pololo. no, pues sí lo imprimí bien. Lo muerdo así en la clase. Pero como chiste que es para la prueba, ¿no? Así no me Es que nos jugamos las peleas. Pero más que nada son estas Y yo me defiendo, no le por la mujer, le entierro la uña en la mano. O me hace cosquillas. Entonces yo no me importa con que ella me voy a defender. Y le entierro la uña, lo muerdo, le tiro los pelos, no me importa. La cosa es que él nunca me ha mordido jamás. Y yo le dije que me mordiera, me dijo que le daba miedo. La cosa es que me mordió y me dejó morir. ya. ¿Te manda el video de Wally? ¿Has visto Wally, cierto? Sí. Ya, si no lo vieron, pueden ver el video de Wally. Gracias. En función del modelo pentafactorial,